Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este webinar denominado Economía Naranja e Innovación, evento organizado por la Unidad de Alumni UTPL de la Dirección General de Vinculación con la Sociedad. Este webinario se abordará la definición y términos asociados con la economía naranja e innovación. Hablaremos sobre algunos casos exitosos, perspectivas y desafíos futuros. Es así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este encuentro virtual en donde se contará con la participación de Santiago Ochoa, UTPL Alumni de Economía. Antes de iniciar, me permito dar unas indicaciones respecto al desarrollo de esta sesión. Para registrar su participación es necesario haberse inscrito previamente. Si no lo han realizado, estaremos compartiendo el link en breves minutos. A las personas que ya lo han realizado, por favor, envíenos por interno o al chat de este video en vivo de Facebook sus nombres y apellidos tal y como constan en su inscripción previa. Esto permitirá que ustedes obtengan su certificado de participación. Para iniciar, damos la bienvenida a la magíster Mireya Landacay Torres, coordinadora de la Unidad de Alumni UTPL. Gracias, Steffi, Santiago, y a todos nuestros participantes que en la tarde de hoy nos acompañan a través de nuestros canales digitales y redes sociales para compartir una semana más de conocimientos y aprendizajes con las temáticas. En este caso, hablaremos sobre economía naranja e innovación. Creo que es uno de los temas bastante interesantes que hoy se abre muchas oportunidades y un gran camino. Por ello es importante que podamos entender y comprender cómo funciona estas acciones de economía naranja, qué actividades económicas están sumergidas dentro de este gran tema y cómo lo podríamos llevar a la práctica a través de nuestro desarrollo personal, profesional y, por supuesto, a través de nuestras ideas de negocios y emprendimientos que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestros alumnos. Es fundamental para nosotros que nuestros propios alumnos sean parte de las ponencias que se realizan los días jueves a través de los webinars, y es por ello que a Santiago le extendemos nuevamente el agradecimiento por haber aceptado participar en este evento para nosotros, que es de mucho aprendizaje sobre todo, y que nos ayuda a estar siempre actualizados en conocimientos. Agradezco nuevamente a todos los participantes y continuamos con el webinario. A continuación doy la bienvenida a Santiago Ochoa, UTPL Alumni de Economía. Previo a esta intervención me permito leer un extracto de su hoja de vida. Santiago Ochoa es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, máster en Economía Urbana y Regional por la Universidad Nacional Autónoma de México y PhD por la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. Además, es ganador del premio a la investigación en el tercer encuentro de ecuatorianos en Europa y docente universitario en la UTPL por 15 años en las materias de Teoría de Juegos, Estadística y Econometría. Cuenta con más de 40 publicaciones, EASY, Scopus, Latindex, una decena de capítulos y ediciones, entre otros. También se desenvuelve como consultor privado, conductor radial del programa Desviación Estándar, fotógrafo, pintor y músico aficionado. De esta manera damos la bienvenida a Santiago. Hola, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto poder compartir a veces con estudiantes, a veces con exalumnos, excompañeros, y qué mejor hacerlo con esta plataforma y alumni de la UTPL. Gracias, Stephanie, Mireya, muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero comentarles un poco sobre esto que se llama economía naranja, innovación, y hacerlo desde una perspectiva no tanto teórica, que a veces eso puede llevar a ser algo aburrido, sino más bien un poco más de la vida diaria, y que estoy seguro que cada uno de ustedes lo van a ir asociando y lo pueden ir conociendo. Me voy a permitir compartirles mi presentación. Ojalá puedan haber algunas preguntas. Muchas gracias por esa presentación. 15 años se pasan rapidísimo, y espero que se vengan muchos más. Bien, entonces, como les comentaba, me parece que están viendo ya la presentación. Si no, igual me lo comentan por interno. Espero que se me escuche también bien. Voy a compartirlo y
Siempre en las presentaciones yo suelo comenzar haciendo un pequeño ejercicio de calentamiento, pues a veces una semana de trabajo ardua y estando a veces encerrados, a veces en el trabajo y con la pandemia de fondo siempre puede ser cansado. La exposición de hoy, Economía Naranja, es igual, voy a tratar de hacerlo, así que les pido que pongan atención. Si gustan, pueden irlo respondiendo en redes sociales o comentarlo, o hacer este pequeño ejercicio que es muy importante antes de iniciar. Yo les suelo denominar el calentamiento de motores. Quienes son mis alumnos y están viéndolo, seguramente algo de esto lo habrán visto, lo conocen. Quienes no, espero que lo disfruten también. Y la primera imagen que les pido que vean, les pido que miren y que piensen qué es lo que ven. Si gustan, pueden irlo comentando en los comentarios de redes sociales. Luego de pasado unos segundos, muchos lo primero que vieron es una ranita, un sapito en un lago, pero si es que ustedes que están viendo y escuchando esta presentación giran un poco la cabeza, se van a dar cuenta que se ve un caballo. Y ahí comienza el proceso creativo que tiene que ver con la innovación y que tiene que ver con la economía naranja. El no ver las cosas simple desde un punto de vista, sino tratar de verlo de todas las formas posibles. La segunda, hay que estar muy atentos también. Y para esto yo tengo aquí un ejercicio sumamente rápido. Seguramente no a todos les gustan los números, pero bueno, no está de más hacer unos calculitos. A mis estudiantes les suelo decir, háganlo esto sumamente rápido. Entonces, si dividen 30 para un medio y le suman 10, ¿cuánto es? El 80% responde 25 de golpe. Dicen, no es 10, bueno, es 25 y demás. Pero no es esa la respuesta. Pensémoslo de nuevo. ¿Qué sucedió? La mayoría de ustedes lo que hizo es decir, la mitad de 30 es 15 más 10, 25. Cuando no, cuando el pedido era que lo dividan, no que lo multipliquen. Así que muchas veces hay que tener cuidado con las necesidades o del cliente o las necesidades del estudiante, del profesor o las necesidades de con quién estás hablando también para saber en realidad lo que tienes que hacer o con lo que se te está pidiendo. Si divides 30 dividido, no multiplicado, para un medio, es 60 más 10, la respuesta es 70. Así que hay que tener cuidado que a veces pensamos una cosa y la damos por cierta y no siempre es verdad. La siguiente es entretenida, es algo de unas figuras, unos pequeños tatuajes, unos tatús. Si yo les preguntara cuál de esos tatús no tienen que ir ahí, cuál no va ahí y por qué, ¿qué me dirían? Entonces, seguramente todos lo van a ver. Muchas veces me han respondido, es que ahí hay un animalito con alas, ese como que no es tan real, no concuerda, y la respuesta se basa mucho en eso. Pero si utilizamos todos nuestros sentidos, la respuesta va a cambiar. Comencemos. Los voy a leer. Voy a decir su nombre. Cocodrilo, cebra, capricornio, una cabra, un cerdo, un camello y un gallo. Estoy seguro que ahora ya todos tienen una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? El gallo es el único que no comienza con C. Entonces, para la creatividad, para la innovación, y en esto que ya lo vamos a ir viendo un poco de esto de la economía naranja, pues vamos a tener que utilizar todos nuestros sentidos para poderlo realizar de una mejor manera y siempre es positivo poderlo hacer. En cualquier actividad que usted esté haciendo, si es que puede desarrollar varias actividades a la vez, que bien. Si no lo puede, intente hacerlo, intente forzar a su cerebro a actuar. Si usted es zurdo, con el lado derecho, si es que usted es derecho, con el lado izquierdo, que le va a venir muy bien. Vamos con la siguiente. Calentando un poco de motores, les voy a preguntar por qué el orden de esas cifras. Algunos seguramente habrán escuchado hablar de la cadena de Fibonacci, este número perfecto que se llama Phi, que se llama 1.618 y está relacionado desde la religión al arte, a la economía, bueno, varias cosas, en donde se presenta algo similar. Esa primera serie, si ustedes ven, si al 0 le suman 1, da 1, 1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 3. Esa es la cadena de sucesión de Fibonacci. Pero ahora si les pregunto cuál es el orden de la siguiente serie, les aseguro que podríamos hacer una apuesta. Si no lo saben, en los primeros 5 minutos, tal vez un 1 o 2% lo vaya a poder y no tiene nada que ver con la inteligencia o con el manejo de números, sino que yo les hice una pequeña trampa.
Les voy a dejar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Si es que alguien lo tiene y lo pudo comentar, pues bien, si no, no pasa nada. Todos están tratando seguramente de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir, pero otra vez, tenemos que utilizar todos los sentidos. Les voy a leer en voz alta. 0, 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. Bueno, el orden de esa siguiente cifra no tiene nada que ver con la cadena de Fibonacci, ni con los números, ni nada más. Es una cifra ordenada en orden alfabético. Así que miren cómo se puede convertir un problema tan sencillo en algo tan complicado si es que no utilizamos todos los sentidos. Vamos con uno más. Miren, ¿qué sucede acá? Tengo acá, yo les presento unos triángulos. Sí, espero que los estén viendo. Miren, y tienen algunos números. Entonces, si en el primero va 22, en el siguiente va 21, ¿qué número tiene que ir en el siguiente? Bueno, todos me van a decir, era economía naranja en una clase de matemáticas. En realidad es un poco nada más de hacer un análisis de la información que tenemos, de los datos que tenemos y de cómo estos funcionan o cómo están ordenados. Si es que ustedes ven, es sencillo ver, ahí dice 3, 1, 7, 6, 9, 2, 5, 3, 8. ¿Y qué tiene que ver ese número de centro? Pues sencillo. Si ustedes multiplican 3 por 7 da 21, le suman el de arriba da 22. Si multiplican 6 por 2, le suman el de arriba da 21. Si multiplican 5 por 8 y le suman el de arriba, pues el resultado que van a tener es 43. ¿Sí? Entonces siempre es bueno tratar de pensarlo, ver todo el contorno y bueno, pues ser creativos, que a veces es un proceso que puede terminar costando un poco. Y con la última, en esta pequeña introducción, es identifiquen el error. También, seguramente todos están viendo los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no pasa nada, pero no se dieron cuenta que el error está en el enunciado, que ahí se puedes encontrar el error. Así que también cuidado, que a veces se puede jugar con la mente de cada uno de nosotros y siempre es bueno darle una segunda mirada a todo lo que estamos haciendo. Bienvenidos a esta exposición de la economía naranja, una oportunidad infinita, economía naranja e innovación, en donde creo que es importante comenzar hablando o en términos un poco más no tan formales, y esa naranja, pues, ¿con qué se come en realidad? O sea, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver? Habrán escuchado mucho. Si ustedes revisan y quienes son académicos y comienzan a buscar libros y textos de qué se trata, pues se van a dar cuenta que hay muchos conceptos, hay muchas ideas y puede terminar siendo confuso desde cuándo comienza, qué es y demás. Bueno, pues facilitémoslo un poquito. Hay que tener en cuenta que hay algunos conceptos dentro de esto. Primero, la creatividad, sobre todo. Segundo, el territorio y la cultura. Van a estar estos dos aspectos, o tres aspectos, si los queremos diferenciar, van a estar siempre presentes en el tema de la economía naranja como tal. Y bueno, se puede hablar de muchos conceptos y demás. Involucra el uso de la creatividad del ser humano, por supuesto, involucra los territorios y las características exclusivas de los territorios, y esto a su vez las características culturales que tenemos. Dentro de la creatividad se puede hablar muchísimo, pero hay que destacar al menos tres aspectos principales. El primero es la creatividad artística. En Loja, pues ya sabemos que esto sobra, en realidad a nivel de país es buenísimo. Sin embargo, todavía no está explotada como debería estar o como pasa en nuestro vecino país, Colombia. Luego está la creatividad científica, y luego está la creatividad económica, que son algunos de los temas que están dentro y están vinculados con la economía naranja. Pero si nos adentramos mucho más, pues, ¿qué podemos hablar y cómo mezclamos todo esto con la economía? Bueno, pues en cuanto a la creatividad, se me ocurrió ponerles un ejemplo. Este señor que ven aquí es Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, un conocidísimo pintor que es caracterizado por su creatividad. No solo era pintor, era director de cine, escultor, grabador, escenógrafo,
escritor, tiene libros de cocina, chef y demás, y daba algunos consejos en alguna de su biografía que se los puede transmitir y transferir a la economía naranja y a la innovación. El primero, cómo comenzar a crear, a innovar. Bueno, pues uno comienza imitando a los maestros. Seguramente ustedes que me están viendo, alguno sabrá tocar algún instrumento de música o alguno está estudiando una carrera o alguno quiere cocinar y demás. ¿Qué se comienza a hacer? Ves al que ya lo puede hacer. Entonces comienzas imitando, pero no hay que quedarse solo en imitar. Hay que superar. Ahora, si puedes imitar a los maestros, pues genial. Todo músico comienza escuchando a otros músicos. Acaba de fallecer esta semana Eddie Van Halen, un guitarrista increíble a la edad apenas de 65 años. Muchos quienes somos aficionados a la guitarra comenzamos escuchándolo a él para tratar de imitarlo. No siempre se puede superar a los maestros, pero bueno, si superas a alguien que sabe mucho, si imitas a alguien que sabe mucho y hacerlo con el hecho de imitarlo, pues ya has llegado a bastante. Lo segundo es, hay que romper las barreras y sobre todo en la parte de innovación y en la economía creativa, pues hay muchas y en nuestro país hay muchas más, pero las vamos a ir comentando después. La siguiente es un poco colaborar con terceros y quitar todas esas barreras, superarlas y hacer el uso de conceptos nuevos. No siempre quedarnos. Todos ustedes habrán escuchado, y seguramente muchos también lo dirán, en mis tiempos las cosas eran diferentes, a mí me gustaba más, y sí, está bien, y hay cosas que eran diferentes y que están bien y que sí, a lo mejor las podríamos conservar y demás, pero hay un cambio que no se lo puede impedir. Y ese cambio es donde, no por generación y no generación de edad, sino de pensamiento, no debemos quedarnos ahí, sino siempre querer más, siempre ir evolucionando. El segundo, que es un poco en cuanto a la creatividad científica, he puesto uno de mis personajes favoritos. Este señor que ven acá es John Forbes Nash. Él fue premio Nobel a la economía en 1994 y una de las razones por las cuales yo estudié economía, yo estudié economía por razones súper sui generis. Estudié economía porque me gustan los videojuegos. Sí, me dirán, pero ¿qué tiene que ver los videojuegos con eso? Toda la generación X, ahora ya hay los post-millennials, que son muchachitos jovencitos y demás que tienen acceso a cuestiones digitales mucho más rápido, pero la generación X recordarán que en el boom reciente de las computadoras llegaba precargado un juego que se llamaba Carmen Sandiego, un juego con mucha creatividad e innovación, en el cual se trataba de ir buscando a un prisionero. En una revista denominada Selecciones, que deben haberla escuchado, que de hace mucho, mucho tiempo, había un análisis en donde ese juego utilizaba un principio que se llama el equilibrio de Nash y el dilema del prisionero, que son ejercicios económicos que desarrolló este tipo que les estoy mostrando, y eso es creatividad en la economía. Él se dio cuenta, contradijo lo que decía Adam Smith, siglos de economía, contradijo. Adam Smith decía que el pensamiento individualista favorece a todos, que es como una mano invisible que pone en todo su lugar y todo pasa bien. Y una vez se dio cuenta que no es así, que en realidad si queremos maximizar nuestro beneficio, tenemos que pensar en el beneficio de los demás y generalmente podemos alcanzarlo si cooperamos. Esperemos que esta palabra haga eco no solo esta exposición, sino ojalá a nivel nacional y demás podamos cooperar. A nosotros nos enseñan mucho a competir, pero no siempre nos enseñan a saber qué juego estamos jugando y es importantísimo cuando se innova en que si es que uno gana en ese concepto que tenemos de ganar, el que no logró ganar se queda en una situación mucho mejor de la que inició. Esto no es fútbol, donde uno gana y otro pierde, y por cierto creo que la selección jugaba hoy. La siguiente, que la he puesto en cuanto a innovación económica, aunque no es economista ella, pero es un personaje que también admiro muchísimo. Seguramente todas las mujeres que están viendo esta presentación en su niñez jugaron con una Barbie. Y todos los hombres que están viendo esa presentación, seguro algunos hasta hoy, no sé si pueden ver esto es un Hot Wheels, es un carrito de colección. Ella se llama Ruth Handler. Ruth Handler es la co-creadora, aunque bueno, en las entrevistas de cuando ella vivía decía que su marido era el co-creador de esta genial empresa que se llama Mattel. Sí, me dirán que la Barbie es muy criticada, etcétera, ok. Hablemos de la innovación y de la creatividad. Esa empresa comenzó trabajando haciendo marcos para cuadros, que tengo alguno por acá que quería mostrarles.
trabajó haciendo cuadros. Se dieron cuenta que no ganaban mucho eso y quienes les llevaban los dibujos, quienes les llevaban el arte, pues les gustaba también y decían y les escuchaban y decían, mire, es que me gustaría este dibujo o esta foto y demás, que sea real y demás. Y comenzaron a crear juguetes, a crear esa imagen que antes ellos me enmarcaban, a crear. Entonces, aprovechar las oportunidades, ser creativo, también viene de escuchar a los demás y no siempre eso lo tenemos en cuenta. ¿Cómo se define? Bueno, la economía naranja, antes de llegar a una definición, es importante analizar todos los conceptos que están dentro, todos los nombres por el cual se le conoce y que se suelen mencionar. Industria cultural. Sí, una industria es un conjunto de empresas que se encargan a producir, valga la redundancia, o productos o servicios culturales. Economía creativa. Si todo lo que tenga algo de creativo se produzca, sea bien o servicio, pues también. Lo que es la industria de contenidos, que si vemos ahora ser youtuber, me preguntaba un alumno, y si soy youtuber, estoy dentro de la economía naranja, comienza a ser parte de, a generar contenidos. Claro, me van a decir muchos, pero bueno, hay contenidos que sí, por supuesto, así como cuando compras un producto y te sale mal o te sale bueno, habrá calidad, pero es importante lo que genera. Industria creativa, economía cultural, industria del entretenimiento, industria del ocio como tal, pero todo esto tiene que ver y está inmerso en lo que se denomina industria protegida por los derechos de autor, lo cual la hace sumamente difícil, especial en nuestro país, en donde no siempre hemos tenido claro ese concepto. Imagínense, hasta hace poco, si no es por las plataformas digitales, hasta hace poco era muy común comprar películas en DVD que no eran originales. Y creo que lo hemos hecho todos y demás, y la ley no lo prohibía, exceptuando las que son producción nacional y demás. Y no pensábamos mucho en eso. Recuerdo, mea culpa, mi época de estudiante y la época de estudiante de muchos, les aseguro que trabajaron con algún software pirateado, en realidad cuando hay que tener en cuenta los derechos de propiedad. Sí, hay que tenerlos, obviamente, que es muy caro, que etcétera, etcétera. Tiene que todo converger para que funcione de una buena manera. Con esto creo que podríamos ir de viaje a hablar, entonces, la economía creativa o la economía naranja, qué es y cómo se define, y podríamos decir que es el conjunto de actividades de manera encadenada, ojo, tiene que ver con la cooperación, que permiten que las ideas se transformen en bienes y o servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Esto lo pueden encontrar en Ríos y Forero 2019, un documento muy interesante sobre la economía naranja. Y otra de las preguntas que siempre nos solemos hacer cuando hablamos de economía naranja es, ¿pero por qué es naranja? ¿Por qué no le pusimos otro nombre? Ojo, ahora ya estamos hablando de economía multicolor, donde no solo se habla de economía naranja, y economía roja, economía blanca, economía negra, economía gris y demás. Y bueno, por un principio de aprendizaje, pues ayuda a entender un poco mejor lo que está inmerso. Es como si alguien es músico, vas a ver que a veces uno comienza tocando en vez de por las notas, o cuando eres niño en la escuela te enseñan algo de música y en vez de tocar por las notas te enseñan tocando por color. Entonces ya sabes que el color tal es la primera nota, el otro color es la segunda y la tercera, y puedes asociarlo de mejor manera. Pero dentro de la economía creativa, dentro de la economía naranja, el primero es porque en la antigüedad los artistas egipcios utilizaban un pigmento conocido como realgar, no estoy seguro si es la pronunciación, se escribe como lo acabo de pronunciar, y se lo utilizaba para adornar las paredes, especialmente de las tumbas de muchos faraones. Bueno, vamos yendo un poco más adelante, está también que en mitología griega había un dios que se llamaba Baco, dios del vino y patrón del teatro, al cual siempre se lo asociaba y se lo representaba vistiendo indumentaria, ropas, tomates, capas, batas, entre otras. Pero no solo ahí, si vamos a la cultura un poco asiática, vemos ahí a Confucio, en donde si lo leen o ven un poco sobre él, sabrán que este color, el color naranja,
es el color de la transformación como tal. Luego, si vemos, vámonos al budismo, identifica a los monjes líderes y promotores de cultura y pensamiento y creatividad con batas de color naranja. Podemos citar algún otro. El hinduismo representa, bueno, el chakra naranja representa el centro del poder creativo del individuo. Entonces, es por esto que se lo comienza a relacionar con este color, y si vamos un poco más a la marketing y demás, vemos que este color representa innovación, modernidad, juventud, diversión, accesibilidad, vitalidad, entre otros, y por eso se suelen utilizar. Ojo, no utilizan este color solo productos dentro de la economía naranja, lo utilizan muchísimo. Si les preguntara qué se les viene a la mente, muchas veces me suelen responder a una bebida gaseosa, Fanta, tiene este color. Dentro de economía naranja, producción de contenido, está Nickelodeon, que tiene este color. Y no todas las empresas encargadas de hacer economía naranja suelen utilizarlo también. Habría que preguntarnos cuán creativos somos, porque a veces es complicado decir, sí, somos creativos, o somos creativos en realidad. Y como comenzaba diciendo, a veces hay que ver a los que ya han hecho para ir pensando cómo hacerlo. Les quiero mostrar algunos de los productos creativos o algunos inventos que tal vez ustedes no sepan que tuvieron que ver con gente latinoamericana o se desarrollaron en este continente. Comenzamos con el primero. Bueno, ¿sabían que la televisión a color es diseñada por un mexicano? Sí, trabajaba así, junto con un grupo estadounidense, y hicieron la patente como tal, pero trabaja con este diseño. Si ustedes se meten un poco más en cuestiones latinoamericanas, en producción, en marketing y demás, van a ver toda la historia de este oaxaco, de este mexicano, en el cual, más con creatividad que con conocimiento, al menos al principio, la termina desarrollando. Luego, obviamente, primero están las ideas, luego podemos aprender cómo se hacen, nunca está de más. La siguiente, todos hemos utilizado un bolígrafo, ¿no? Nos hemos preguntado cómo se realizó. Si bien la realizó un húngaro de nacimiento pero nacionalizado en Argentina y que vivió su vida en Argentina, diseñó esa pluma con tinta de base de aceite y, bueno, y unas pequeñas herramientas para poderla utilizar. Pero es ingenio, se utilizaba antes lápices, era más difícil acceder y ahora tenemos esa facilidad. Recuerden que también había creatividad científica como tal. Este es uno de los productos o instrumentos desarrollados que es muy importante, que es un corazón artificial. Ojo, este corazón artificial no es que se lo puede poner y se lo tiene toda la vida, no, se lo ha utilizado en algunas operaciones para hacer un trasplante de corazón humano, pero lo mantiene un periodo de tiempo al individuo vivo utilizando este sistema, y es por un doctor hijo de inmigrantes italianos. Él es nacido en Argentina y lo desarrolló en Argentina. Y este último, que muchos seguramente me van a decir, bueno, pero eso no tiene innovación. Bueno, sí lo tiene. Es un poco molestoso este código, los códigos CAPTCHA, que son estos que cuando tú vas a entrar al correo pierdes la clave y demás, te dicen para ver si es que no eres un robot o spam, pongas ese código. No sé si a ustedes les pasa, yo nunca le acierto a la primera, siempre tengo que estarlo cambiando, pero bueno, sirven. Esto lo desarrolló alguien de origen guatemalteco. Entonces, es importante ver que ha existido creatividad en nuestro continente. Lo sigue existiendo, y creo que en esta nueva era, pues, va a haber muchos más casos de éxito. ¿Y qué tan buena es la naranja? ¿Qué tan buena es esa economía? O sea, ¿por qué nombrarla? ¿Por qué hablar de ella? ¿Por qué ponernos algunas metas, algunos procesos para tratar de construir en función de ella? Bueno, hay varios indicadores, no voy a hablar de todos para no hacerlo aburrido en realidad, pero sí es importante destacar algunos de ellos. El primero es que, según datos del BID, entre el 3 y el 5% del PIB en los últimos 5 años son resultado de la economía naranja, y esto genera más de 30 millones de empleos. Entonces, miren lo importante, es una de las actividades más grandes, pero no siempre nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Qué más podemos saber de esto? Bueno,
También, aunque hay que normarlo y habría que modificarlo para un mejor funcionamiento, la economía naranja contribuye a los países porque se paga impuestos como tal. Los bienes relacionados, sobre todo ya cuando son cadenas de valor más grandes, se paga mucho impuesto. Si hablamos 3% del PIB y si eso está grabado de una manera con impuestos, imagínense la cantidad de impuestos que se está pagando. Hay que tener cuidado porque el comercio creativo, si bien es menos volátil en las crisis económicas, el periodo de recuperación de dinero suele ser más largo, pero es una gran ventaja. Y en esta época de pandemia ha sido muy afectado. Sin embargo, han habido algunos proyectos que han funcionado de manera muy interesante. Bueno, pues hay que destacar también que el comercio de servicios creativos crece 70% más rápido que comercios de bienes creativos. Así que habrá que pensar en qué servicios creativos podemos ofrecer en Internet. Ya les comentaré de muchos, ahora que estamos justamente en temas educativos. Los cursos, las plataformas digitales de aprendizaje han tenido un auge durante esta pandemia y creo que es interesante que se mantengan y sigan creciendo. Pues es importante también destacar algunos ejemplos y servicios de la economía naranja, pues hay varios en realidad. Les voy a poner todos de una vez en pantalla y están las aplicaciones. Las aplicaciones es algo muy interesante en realidad. Quiero abrir una. Sé que no tengo monitor para verme, pero estoy seguro que me están viendo. Por ejemplo, en la mayoría de celulares ustedes pueden encontrar un piano y no es nuevo, esto es desde hace mucho tiempo. Un piano, ya me salí, un piano que tiene una calidad pero muy buena en realidad, y un piano que puede sonar bastante bien como si fuera un piano original, en realidad. Siempre tienen algo de propaganda, en donde también se puede generar ingresos y se puede desarrollar una de las tantas aplicaciones que en nuestra ciudad, en nuestro país, se vienen dando de tan buena manera. Imagínense todo lo que podemos crear, desde empleos, desde ganar dinero, desde contribuir en esta rama de la economía naranja. Les decía de este piano, tiene una calidad súper buena. Por ejemplo, no sé si esto se pueda ver, si sigue presentando la publicidad, pero es una de las aplicaciones muy interesantes. Si hablamos de películas y series, por ejemplo, Hollywood mueve muchísimo dinero, pero hablemos de una aplicación que es más reciente. Hablemos de Netflix. Imagínense, comienza a ser, destruyó también, hay que decirlo, algunos negocios de venta de películas, de alquiler de películas, porque todo comienza a estar ya en la red. Bueno, pero eso no está bien, eso no está mal. Y ya genera mucho más ingresos que todas las operadoras de cable. La música como tal, todo lo que eso genera, no solo el hacer música, sino las plataformas digitales, los conciertos, los videojuegos. Los videojuegos genera muchas veces más cantidad de dinero que la música y que las películas, dependiendo obviamente del videojuego, de la canción y de las películas, pero que se puede generar. En nuestra ciudad tenemos juegos que los han hecho lojanos. En nuestro país tenemos juegos que los han hecho lojanos. El teatro como tal, que ahora hubiéramos pasado un festival de artes vivas, lastimosamente por la situación no se pudo dar, pero que genera ingresos, todo lo que está relacionado se considera economía naranja. La pintura, la escultura y también el diseño de productos industriales, que todo lo que sea crear debe estar bien valorado. Ojo, aquí hay que tenerle cuidado. Una aplicación, si usted abre la aplicación que les mencionaba, eso no demora mucho, es rapidito, ok. Pero ¿y todo el tiempo que se demoró en hacerla, su creador? O no sé si les ha pasado, seguramente les pasó, que
Se les daña algo del vehículo, o de su moto, o de su casa y demás, contratan a alguien, viene y lo resuelve rapidito y dices, ay, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces no me vas a cobrar mucho porque fue rápido de hacer. Pero no, el precio debería ser por la idea, porque a veces uno no tiene esa idea o esa creatividad para resolverlo, y así funciona en el arte. Hagamos unos ejercicios de números nada más para ver lo complicado que puede ser y lo que deberíamos valorarlo. Por ejemplo, la pintura. Yo soy aficionado en realidad, pero enmarcar un cuadro, no bueno, un tamaño, un A3 más o menos, se requiere un buen marco, se requiere algo que se llama Passepartout y un vidrio antirreflejo. Todo eso aproximadamente puede costar $100. Entonces, el precio del dibujo o la pintura que tengas no debería valer menos que esa enmarcación. Sin embargo, quererla pagar y en nuestro medio termina siendo muy complicado. Y sobre todo aún, porque un cuadro puede demorar 24 horas, 48, 72, hasta un mes, dependiendo de la técnica, y requiere y demanda mucho dinero. Hagamos otro ejemplo y pensemos un poco en números. Lo que es la vida de un músico. Si calculamos números un poco al azar, ¿cuánto cuesta un piano? Más o menos, no la aplicación, un piano real, más o menos $1,500, un bajo a unos $1,000, una guitarra $1,000 más, una batería unos $1,500, súmenle micrófonos, amplificadores, pedales, distorsión, unos $2,000 más, al menos unos 3 meses de ensayo, 4 personas que podrían ganar un salario básico con 400, estamos hablando de 11,800, casi $2,000 invertidos. La recuperación es más complicada. Para ir a tocar en un lugar donde te van a pagar, no sé, $2 el cover y demás, no, hay que irlo viendo, hay que irlo mejorando. En nuestro país todavía no se tiene muy, muy claro, aunque sí pasan algunas cuestiones interesantes, pero que tienen que mejorar a futuro. Y los diseños, seguramente a ustedes les pasará. Ojo, aquí tiene muchísimas cuestiones más. Podemos hablar de arquitectura, de la creatividad de la arquitectura, todo lo que es artes visuales y escénicas, todo lo que es cine, todo lo que es diseño. Si usted diseña una tarjeta, bueno, eso está dentro de la economía naranja. Hay que pagar por la idea, no por el papelito en donde está diseñada como tal. Si usted es escritor de un libro, la idea es lo que no lo que cuesta el número de páginas que tenga ese libro. Desarrollo de softwares, por ejemplo, hay aplicaciones. Recientemente premiaron a una aplicación de un lojano ya a nivel latinoamericano, comienza a funcionar súper bien. Y ese trabajo a veces es difícil ponerle un costo porque no siempre es tangible. Sí, claro, si es que es un producto, si es que es el servicio, se lo va a ver, pero la idea como tal, eso tiene muchísimo valor y hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Qué pasa en Ecuador? Bueno, en Ecuador hay un plan integral de fomento de la economía naranja, se llama Ecuador Creativo. Lo que se pretende es IVA cero en servicios culturales, control de inversión pública en artistas ecuatorianos, en el estricto cumplimiento de este artículo 119 de la Ley Orgánica de Cultura, arancel cero también para importación de insumos culturales y el acceso a créditos especializados para artistas y gestores culturales, ¿sí? A través de préstamos y a través de algunos otros incentivos. Para este año se estimaba que la economía naranja ya había alcanzado el 1,93, perdón, al finalizar el año anterior, y que se pretende que para el 2021 esto sea el 3% del PIB. Estamos hablando de alrededor de 1.900, cerca de 2.000 millones de dólares que generan toda esta industria creativa que les estoy comentando. Ahora, detengámonos un momento y pensemos, toda la creatividad que en esta pandemia hemos visto, no solo en estos servicios, en todo en general. Pensemos un poco, entonces si nos detenemos, pues sí, ha sido complicado. Pensemos en los músicos, quienes vivían de la música, ha terminado siendo complicado. Hemos visto estos conciertos virtuales que se comenzaron a hacer, algunos con un éxito interesante, otros sumamente complicado, pero se comienza a hacer, es una opción interesante. Vi que se estaba haciendo algo igual con actuación, con teatro. Ha sido más complicado, por ejemplo,
el tomar fotografías, tomar las fotografías, no solo es aplastar el botón de la cámara y listo, y toma, y te vendo la fotografía. No, es la creación, toda la composición que va como tal y va detrás. En esta pandemia ha sido un poco más complicado, puesto que había que tener contacto. Ahora se está renovando y hacerlo de manera virtual es un poco más diferente, es más difícil. Pero en cambio, sí es posible la venta virtual, el crear, el ponerlo como creación en realidad y se puede vender. Nos falta mucho. Podríamos seguir algunos ideas que tienen algunos países para incentivar ese consumo. Porque acá sí, a lo mejor se puede importar, puede disminuir algo de impuestos, pero si no hay consumo, habría que hacernos la pregunta, ¿hemos consumido algo de esto que menciono que es economía naranja durante esta pandemia? Es más difícil. Sin embargo, imaginémonos que no existía. Imaginémonos que no habían series, que no habían películas, que no habían plataformas, que no había Netflix, Spotify, YouTube, no había redes sociales, no habían juegos de video para esos meses que estuvimos encerrados. Sí, me van a decir, pero depende de la condición económica. Igual hay gente pobre que no tiene acceso, por supuesto, y es complicado. Pero pensemos, y ustedes o quienes sí tienen acceso, también habrá que hablar de las conexiones a Internet, que son pésimas mayoritariamente a nivel nacional. Y también que el 60% ya con el incremento de la población tenía acceso a redes y no siempre fue tan buena. Entonces ahí nacen otras muchas ideas más, porque no todos tienen acceso a un teléfono celular, a una computadora, a un televisor inteligente, etc. Y comenzamos a hablar de inequidad, que es otro tema que tiene que ir de la mano para hacerlo equitativo. Pero si pensamos, si no hubiera existido nada a eso, pues sí, déjenme decirlo, también haría mucho más complicado el llevar esto, el encierro, otros problemas relacionados, ¿dónde escucharíamos noticias, por ejemplo? Sí, me van a decir también, es que algunas noticias, sí, ok, y ahí eso va a depender de quién sea el que da la noticia. Pero esto de la economía naranja, pues ha tenido un impacto en la economía, lo viene teniendo, pero no se lo ve también, todavía sigue siendo difícil. Entonces, nace la pregunta de si es tan bueno, ¿por qué no se le había prestado atención? Miren, esto es reciente, el BID lo pone ya como tal recién en el 2013, aunque algunos países lo vienen aplicando desde mucho más antes y se viene hablando desde mucho más antes de economía naranja como tal. Entonces, es importante destacar, por ejemplo, que dentro de qué es lo que falta o por qué es complicado hablarlo, el primer punto a analizar es que definirla es sumamente complejo. Hasta dónde llega lo que es cultura, hasta dónde llega lo que es creatividad. Son conceptos bien amplios. Pero si, por ejemplo, vemos el caso de Colombia, funciona muy bien, está muy bien definido lo que ese país considera dentro de la economía naranja y que tiene una importancia muy buena. Si les digo a ustedes, pensemos en algunos músicos colombianos, se les van a ocurrir muchísimos. Si pensamos en películas colombianas, pues van a haber muchas. Teatro, arquitectura, diseño, escritura. Entonces, es un país que lo viene haciendo bien y se viene organizando. En Latinoamérica, quizás uno de los que mejor le ha ido, un caso de éxito muy bueno en cuanto a economía naranja, que le ha costado algún tiempo, pero que ya viene. En el presupuesto general del Estado hay inversión exclusiva para impulsar la economía naranja. Y yo les decía, hay que pensar en algunas estrategias y seguir lo que hacen algunos países, que también voy a ir comentando. Otra de las cuestiones importantes, la relación entre la cultura y la economía no es evidente por sí sola. Ojo, no digo que no exista, sino que no es evidente como tal, pero tiene muchísimo, muchísimo que ver. Les pongo un ejemplo. Justo en este mes, hasta esta semana, se hubiera cerrado lo que se denomina el Oktoberfest, este festival de la cerveza y demás. Van a decir, pero eso es un producto, es cerveza. Sí, pero se vende mucho la cultura creativa también. En Alemania es costumbre vestir con la vestimenta antigua, tradicional, que para las mujeres se llama Dirndl y para los hombres es un Lederhose, que es un pantalón de cuero y demás.
y se vende eso, y ya es transformada esa cultura en un producto y tiene costos elevados y demás. Entonces, sí puede tener mucha importancia. El acercamiento cuantitativo y económico a la cultura y la creatividad es muy reciente. Les había dicho que recién 2013 se lo formaliza un poco, aunque ya hay intentos antes. La recolección y difusión de datos e información relativa es inconsistente, pasa mucho. Les digo un ejemplo súper sencillo. Vean cuánto produce Hollywood en películas y vean cuánto es la economía naranja mundial y dicen, pero algo no cuadra. Entonces, los cálculos todavía siguen siendo difíciles de hacer, pero hay que irlo normando y hay que irlo regulando. El proceso creativo que lleva un resultado tangible es un proceso, bueno, no es muy claro. ¿Cómo se paga la idea como tal? Sí, el diseño de políticas de incentivo a esta economía no tiene mucha experiencia porque es reciente. Y bueno, y las personas involucradas no representan una masa crítica. Ojo, esto es tomado del libro del BID. No es que no tengan masa crítica, es que no se les da voz, no se les da voto para hacerlo. Y eso falta, y el volumen termina siendo muy pequeño. Para ir terminando ya con mi presentación, dado que estoy ya en el tiempo, hay algunas necesidades del sector que las quiero comentar y son, primero, mecanismos adecuados para su financiamiento. El tiempo de retorno, les había comentado, de inversiones en bienes y servicios, pues demora un poquito más. Los mercados financieros no están preparados en realidad para la toma de decisiones en función del valor del capital intangible, ideas, talento, capacidades. Eso, cómo medirlo todavía sigue siendo complicado. Hay que fortalecer las redes, creadores, productores, distribuidores, programadores, crear cadenas, clústeres. Hay que fortalecer capacidades. Esto es importantísimo en innovación, en excelencia creativa, en oficios técnicos, gerencias, oficios de promoción y mercadeo, consumo, recepción, traslado, cadena de valor, etcétera. Y también modificar la normativa. Tiene que ser una normativa justa. Los empresarios del sector creativo generan modelos de negocio híbridos y diversificados para la sostenibilidad. No hay que ir ni muy al un lado ni muy al otro lado. Hay que pagar impuestos, ok, que estén adecuados, sean reinvertidos, pero hay que dar algunas facilidades. La normativa existente no reconoce esta condición y no incentiva en la generación de ingresos de empleo. ¿Qué hacen otros países? Les pongo el caso de algunos estados en Brasil. Esto se debería aplicar acá. Si es que usted compra algún servicio relacionado con economía naranja, con economía creativa, la factura le sirve para disminuir su pago de impuestos o su pago de trámites administrativos en un estado o su pago de luz o su pago de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Un individuo como tal va a un concierto en un bar, están tocando músicos y en vez de lo que se suele hacer o muchas veces hacen, dicen, no, me voy antes de pagar el cover. No, me quedo, pago el cover porque ese cover pagado me va a servir para disminuir mis impuestos y termino fortaleciendo a este sector. Ojo, que es variado, que es sumamente grande y que hay muchísimo por hacer en realidad. Quiero terminar hablando un poco del proceso creativo, lo cual dentro de la economía naranja se suele mencionar y es importante, creo, tratar de hacerlo. El primero, para tratar de ser creativo, hay que hacer garabatos. Si usted, no importa que no trabaje en un escritorio, siempre andar a llevar una libreta, hacer una idea, hacer esquemas y demás, lo puede hacer mucho más creativo. El segundo es un poco tratar de aprender algo nuevo. ¿Por qué no nos inscribimos ahora en algo que no habíamos hecho antes? Hay muchas plataformas virtuales. Está Coursera, una plataforma increíble para aprender de todo. Hay cursos desde arte, de música, de econometría, etcétera, y en las mejores universidades del mundo. Otras plataformas locales también que funcionan bastante bien. Está comprobado que si es que usted realiza una actividad relacionada al arte, puede tomar mejores decisiones. Ojo, no, esto es un estudio, dice, como suele decir las redes sociales. No, esto se lo puede googlear en Scholar Google y ver todos los artículos académicos sobre el tema. ¿Qué sucede?
Si logran presionar al cerebro para que funcione en los dos lados, pues van a ser mucho más creativos y mucho más productivos. Un ejercicio sencillo es, si usted es derecho, trate de, antes de trabajar o realizar una actividad, oblíguese a escribir con la izquierda. No importa que no le salga bien. O si es que usted es zurdo, igual hágalo con la derecha y va a desarrollar estas actividades. Hay una tercera que también es importante, que hay que crear el ambiente adecuado para desarrollar la creatividad. Si tiene usted un lugar inadecuado, además, sí, a lo mejor puede surgir también, pero va a ser mucho más cómodo si es que usted se preocupa de aquello. Hay que enfocarse y mirar literalmente, ojo, las cuestiones de diferentes puntos de vista y moverse un poco. Jamás cometan el error de estar en la mañana, levantarse en la noche, se acabó y demás. No, no, hay que moverse un poco, oxigenarse. Les va a ayudar para procesos creativos. Es importante lo que les mencionaba, llevar una libreta o aplicaciones en el teléfono que funcionan bastante bien para garabatear, poner ideas. A veces la inspiración o la creatividad no llega estando sentado en una oficina. Si usted no trabaja en una oficina, pues tiene a lo mejor más probabilidades de ser mucho más creativo. Otra de las opciones en cuanto a la creatividad es pensar con las manos, en realidad. Siempre es bueno tener algún juguete, ojo, llamar juguete, algo con lo cual entretenerse mientras uno está pensando, y eso lo puede agilitar para que nazcan nuevas ideas en cualquier tema, no solo en economía. Hay que tratar, bueno, estas dos, escribir relatos cortos, ideas cortas, invéntese algo, ponga un nombre, recuerde una canción, váyanlo anotando, puede servir mucho para ser muy creativo. También, esto es sumamente interesante, el reto de los 30 círculos. Si usted está muy cansado, quiere ser creativo, antes de comenzar con el proceso creativo, con el trabajo, con una moneda dibuje 30 círculos en una hoja de papel y en cada círculo haga un objeto diferente. Trate de hacerlo en 1 minuto. A ver lo complicado que es. Y a lo mejor con el tiempo lo hace más rápido, que no se repita en cada uno. Listo, luego sí láncese a su actividad creativa y seguramente le va a ir mucho mejor. Y el último, que bueno, no menos importante, a veces para ser creativo hay que cambiar un poco los roles. Si es que usted trabaja con más gente, a veces ponerse en el lado de la otra persona funciona muchísimo para la creatividad e incluso para pensar mejor las cosas. En realidad, todos quienes a veces trabajamos en oficina, no ponerse en el puesto de quien tiene otro tipo de trabajo, pues le va a ayudar muchísimo a ver el mundo de otra forma. Me pasé un poco del tiempo, quiero agradecerles, siempre suelo terminar mi presentación con algo de fotografía. Les dejo una de quien me suele acompañar a hacer mis presentaciones y mis contactos en redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Santiago, a ti por compartir tus conocimientos con nosotros. Damos pasos en este momento a la ronda de preguntas realizadas por los asistentes en el transcurso de este webinar. Bueno, sin antes también mencionarte que durante tu exposición la gente estuvo muy activa en Facebook. Sí, iban contestando las preguntas que tú les hacías, si ven una rana, un caballo. Algunos tuvieron de golpe el caballo, entonces ponían el caballo primero. Sí, yo creo que también es como tú dices, dependiendo qué parte del cerebro utilicen más, entonces, pues lo iban contestando, lo mismo el momento de los triángulos, algunos ponían la respuesta que se les venía más a la cabeza y fue muy interesante ver cómo funciona esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y ya tenemos algunas preguntas, de hecho, así que voy a empezar con una pregunta un poco, yo creo que desafiante que nos hace Marco Vega. Dice, ¿cómo reactivar la economía a nivel de país en esta economía golpeada por la pandemia del COVID? Mira, súper bien traído. Pues para reactivar la economía hay que basarnos en un principio diferente a lo que generalmente tenemos en la cabeza, la mayoría, en Latinoamérica como tal, y es, voy a reactivarme yo, voy a salir yo.
cuando debemos pensar en vamos a salir nosotros. Entonces, primero es muy difícil por varias circunstancias, no voy a meterme a hablar del tema político, pero si ustedes pueden salir a la calle, solo cuenten cuántas personas o no traen mascarilla o la traen mal puesta. Entonces, son personas que no están pensando en el bienestar de todos, porque económicamente a lo mejor uno se reactiva, pero si falla alguien más, nos va a terminar perjudicando. Yendo a la parte económica, hay que aprender de los demás, no solo de los casos de éxito, sino también de los casos de fracaso. En el país hay un problema muy grande, y es que no nos estamos preocupando del consumo. Porque no está de más, me parece súper bien que las empresas tengan créditos, que puedan producir, pero ¿y si no hay quien consuma? Las pequeñas empresas que en el país, si hablamos de microempresas y pequeñas empresas son alrededor de 60,000, no van a tener quien consuma. Y lastimosamente ahí sí necesitamos para reactivarnos un orden en qué es lo que vamos a hacer. Si es que hay un plan de reactivación que generalmente requiere inversión de recursos, pues se lo necesitaría en realidad, pero creo que viéndolo del otro lado es ver desde el lugar donde estamos qué es lo que mejor podemos hacer y tratarlo de hacer siempre pensando no solo en lo que yo voy a ganar, sino en lo que va a ganar los demás, lo que vamos a ganar todos. Entonces hay que reactivarse, hilar muy fino. Es como cuando tienes un vehículo, siempre pongo este ejemplo, un vehículo de Lego, ahora veámoslo al revés. ¿Qué sucede si no pusieron una pieza? ¿Cómo la van a poder encontrar? Bueno, pues toca ir viendo todas las piezas, todas, absolutamente todas, para poderlo lograr ubicar. Para reactivarnos hay que hacer lo mismo. Tenemos que ir viendo todas las piezas para ver cuáles son las que están más golpeadas, cuáles faltan, para poderlas ubicar y luego ir construyendo sobre eso. Soluciones mágicas, no crean, no hay superhéroes, nadie que les diga yo voy a solucionar todo, tiene la razón. Saldremos o nos reactivaremos con la ayuda de todos, haciendo lo que mejor podamos hacer todos desde el lugar que nos encontremos. Gracias, Santiago. Bueno, siguiendo un poco el orden de esta idea de buscar la solución desde nosotros mismos, David nos pregunta si la creatividad está ligada a la actividad netamente. A la actividad, la creatividad. La profesional, ajá. A ver si lo entiendo. No, no necesariamente. A ver, la creatividad, incluso se me ocurriría poner ejemplos de la creatividad que hace mi mascota para que le dé de comer. Bueno, yo le digo mascota, pero él se cree dueño de casa. Hay creatividad. ¿Qué tiene que ver la creatividad? Es en hacer algo diferente para bien de lo que generalmente se hace. Entonces, es pensar fuera de la caja. Eso es creatividad, hacer algo que no se había hecho antes y que puede servir muchísimo. Ejemplos, varios. Ojo, y hay que tener cuidado y hay que adaptarse porque si no, se desaparece. También suelo poner el ejemplo de los teléfonos celulares. Todos, la mayoría sabemos o usamos teléfonos inteligentes, pero recordemos nada más lo que pasó hace menos de 10 años. ¿Cuál era el teléfono boom? Era una marca que se llamaba BlackBerry, que llegaron a ser creativos, hicieron lo suyo, pero se quedaron ahí, dijeron, no, esto no va a cambiar y demás, y desaparecieron. Ahora recién este año tal vez vuelva. Entonces, sí, la creatividad, ojo, no creo que sea un estado. Yo soy creativo, se acabó. Sino creo que es un proceso. Yo soy creativo o tú eres creativo, pues hay que mantenerse siendo creativo y hacer siempre cosas nuevas para ir innovando y continuar con el proceso, porque cuando se llega a parar, si ya lograste crear un producto o un bien, un servicio que funciona bien y dices, lo tengo, pues al cabo de poco tiempo eso desaparecerá. Ojo, el conocimiento está vigente en promedio entre 5 y 7 años. Luego de 5 o 7 años termina siendo obsoleto, así que mucho cuidado con no actualizarse y bueno, la creatividad como tal es un proceso más que la actividad, ya solo las ideas ya pueden ser cuestiones creativas. Gracias, Santiago. Continuando igual, Araceli Romo nos pregunta, bueno, primero nos va contando un poco la historia, ¿no? Dice, considero que la creatividad va de la mano con la innovación y esta en la mayoría de los casos requiere inversión. ¿Cómo hacerlo en un tiempo de crisis cuando el capital es limitado? Mira, súper bien en realidad. Sí, requiere de inversión, siempre requiere de inversión. Aquí voy a meter cuestiones económicas. Markowitz, un economista que habla de teoría del portafolio, dice que la diversificación disminuye el riesgo. Entonces,
a lo mejor, si es que es un emprendimiento, ¿cuál es la idea de todos quienes queremos emprender? Queremos invertirle muchísimo dinero. Pues si no lo hay, pues hay que ver la forma de cómo comenzar con pocos recursos y todo lo que se va generando, volverlo a reinvertir. Sí, en tiempos de pandemia todo va a ser más lento, entonces una inversión que en un año a lo mejor ya podía funcionar en términos normales, ahora va a ser más complicado. No hay otra respuesta adicional más que sí necesitamos la ayuda a nivel gubernamental, pero hay que cambiar un poco. Hay algunos planes que son interesantes de reactivación y demás, pero para acceder a ese financiamiento se requiere mucho y los emprendimientos son más pequeños los que en este momento se suelen ir dando. Emprendimientos con inversiones no millonarias, pero que sí para un innovador, alguien que está haciendo un emprendimiento pequeño, le es muy difícil de conseguir. Entonces, bueno, esas serían las opciones en realidad. Sí necesitamos, por un lado, cambio de algunas ideas, de algunos proyectos a nivel gubernamental e institucional, y a nivel del emprendedor no queda otra que tratar de irlo haciendo paso por paso, aunque se termine demorando más. Gracias, Santiago. En este sentido, en hacerlo paso por paso, nos pregunta Juan Carlos que cuál sería un tip para la innovación y emprendimiento que nos lleva a dar el fruto deseado, o sea, para iniciar. Uno, un problema grande que lo verán todos ustedes. Y bueno, la teoría dice, sí, para innovar, para iniciar, comienza viendo o imitando a los más grandes, pero no te quedes en eso. Pasa, verán todos, yo voy a poner un ejemplo, no voy a decir dónde vivo y demás, pero en una esquina muy cerca hay 6 farmacias, saliéndonos de la economía creativa. 6, en un lugar que es muy complicado. Entonces, pensemos siempre que lo que vamos a hacer para innovar, primero, tiene que generarme beneficios y no necesariamente perjudicar al resto, porque si no nos vamos a estorbar y la innovación no va a llegar. Entonces, veamos algo que sea único, que sea nuevo, y en economía de teoría de juegos hay algo que se llama la ventaja de moverse primero. No importa que luego te copie, mejor, si te copia, pues fantástico, estás dejando huella, pero lo importante es sacarlo primero. Muchas de las veces, aunque te enfrentas a problemas nuevos de saber cómo funciona, etcétera, etcétera, pues te vas a quedar en el ideario de las personas y puede funcionar muy bien. Algunos ejemplos, nosotros siempre vamos a decir, por ejemplo, chiclets, cuando en realidad deberíamos decir goma de mascar, porque chiclets es una marca, o vamos a decir Gillette, cuando Gillette es la marca, y en realidad se debería decir hoja de afeitar, y así otros muchos ejemplos donde alguien se movió primero, innovó y se queda en la mente de las personas. Entonces, si se va a innovar, procuremos eso, quedarnos en la mente del consumidor. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Carolina Silva también nos pregunta, bueno, que en este sentido, y digamos, teniendo un negocio un poco tradicional, es un verdadero reto llevar a cabo las ideas innovadoras. Entonces nos pregunta que cómo generar o incrementar la importancia que juega el papel de la economía naranja en un escenario poco estimulante para la creatividad. Pues hay dos formas, dos vías. La una vía macro, otra vez a nivel estatal, con políticas y normativas claras que se lo podría hacer. Les ponía este ejemplo que se hace en algunos países latinoamericanos, en donde se da el incentivo y la gente comienza a consumir no solo porque le gusta, sino porque le sirve y porque el incentivo de una disminución de impuestos les va a terminar ayudando. Dos, es crear conciencia así como ahora se trata de crear conciencia ambiental en esto que se llama economía circular o economía verde, en donde sí, lo hacen los estados, lo hace el gobierno y demás, pero también hay muchos grupos sociales, también desde el nivel individual, incluso desde el nivel empresarial se comienza a mencionar y se va incentivando. El trabajo es arduo, el trabajo es largo en realidad, pero se tiene que hacer. Ojo que no todo tiene que ser economía naranja, o no, luego saliendo de aquí todos nos vamos a meter en economía naranja y demás. No, pero sí, a lo mejor podemos empatarnos en que alguien que está dentro de la economía naranja también va a necesitar de productos, va a necesitar de mesas, va a necesitar de transporte, va a necesitar de comunicaciones y demás, y podemos generar esa cadena para ayudar a ese sector. Entonces, esa es la ventaja de la economía naranja, es que no es la economía naranja y se cerró y se acabó. No, es toda la cadena que conlleva eso. Imagínate el caso de artistas, de cuadros.
sí, necesitas también empaquetarlo, necesitas, no solo es la pintura y la obra maestra del creador, sino también todo lo que conllevan, armar la exposición, en el escenario, en todo lo que se requiere y demás. Toda esta cadena que se termina denominando la cadena de valor y se puede crear clústeres dependiendo, sirve muchísimo. Y es ahí donde hay que pensar, ok, ¿eres creativo? Listo, involucrémonos en eso. A lo mejor si no eres tan creativo, tampoco te preocupes, pero lo que estás haciendo, a lo mejor lo podemos vincular a este sector. Genial, muchas gracias, Santiago. Una pregunta también interesante que nos hace Daniela es, ¿cuánto tiempo, según estudios, se puede llegar al éxito de un negocio? O si es que esto depende de estudios previos de mercado, y si hasta llegar a este tiempo es una pérdida que se puede tener en el camino. Mira, todo, dicen que la palabra favorita de los economistas es depende, y es verdad, todo va a depender de cuál sea la idea. Sí, te pongo un ejemplo, una de las ideas más famosas que las sabrán quizás los papás o los abuelitos de muchos quienes escuchan esta presentación es cuando falleció Elvis Presley, la mansión se la reactivó, se la construyó para que la visite gente y en 2 semanas se recuperó la inversión, en 2 semanas. Mientras tanto, ¿qué? Han habido otras obras muy importantes y demás, o si hablamos del mismo sector, de películas, de música y demás, donde ni siquiera se pudo recobrar. ¿De qué depende? De muchos factores. Siempre va a depender del entorno en el cual nos estamos desenvolviendo, de las condiciones políticas, geográficas y también de la idea, cuán vendedora era como tal. Y imaginemos esto, hablando de los teléfonos celulares, el sistema Touch no lo inventó Apple, ya lo tenían algunas empresas antes. Quien lo hizo popular fue esta empresa. Entonces, va a depender, insisto, del momento, de cómo vendamos la idea, va a dependerlo muchísimo. Los estudios de mercado nunca es dinero botado. Si es que está bien hecho, si está mal hecho, por supuesto. Porque un estudio da la idea de cuál puede ser esa posible rentabilidad. El problema es que son caros y son costosos y a veces no se acostumbra a hacerlo. Pero si se puede realizar, pues siempre va a ser un poco mejor tomar decisiones bajo un fundamento económico o estadístico que tomarlo nada más por el pensamiento de se me ocurre que puede pasar. Gracias, Santiago. Muy claras tus explicaciones y yo para cerrar esta parte de preguntas tenemos a Carolina Silva. Ella nos pregunta que si, dice, ¿considera que para impulsar la entrada al mercado de valores como medio de financiamiento para nuevos emprendimientos es una buena opción en lugar del tradicional financiamiento bancario por préstamos? Sí, al mercado de valores sería importantísimo. El problema es que en nuestro país el mercado de valores funcionan 2 casas relacionadas al mercado de valores y las empresas que están en este mercado son empresas que generan muchísimo dinero. Entonces, en un inicio va a ser muy difícil porque los emprendimientos, las cuestiones culturales y artísticas, cuando comienzan, van a comenzar generando quizás poco dinero. Conforme vayan creciendo, sería lo óptimo poder llegar ahí y ya a mercados no solo nacionales, sino también internacionales. Muchas gracias, Santiago. Finalmente, gracias por tu explicación. Tenemos muy buenos comentarios también dentro de Facebook, un poco para que lo sepas. Sabemos que no los puedes ir leyendo por esta plataforma de Zoom, pero en Facebook están y los puedes ver si tú quieres un poco más adelante. Pero te agradece mucho la explicación, en realidad muy clara. Y bueno, finalmente doy paso a la magíster Mireya Landacay, coordinadora de la unidad de alumno UTPL, quien realizará el cierre de este webinario. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Santiago, por esas explicaciones. Creo que nos ha quedado el tema mucho más claro de cómo entender lo que es la economía naranja, cómo aplicarla. No solamente es teoría, sino sobre todo desarrollo mucho de creatividad, de imaginación, y eso es lo que tenemos que aprovechar porque son los talentos que cada persona tenemos. Agradecerles también a nuestros asistentes que nos han seguido a través de red de Facebook en este espacio, y a la vez me permito invitarlos para el webinar de la siguiente semana, cuyo tema es retos post pandemia para gestionar los talentos humanos, un tema que será dictado
por el magíster Mauricio Ramírez, que es nuestro director del Centro Regional Guayaquil. Con todos ustedes, una buena noche. Nuevamente, Santiago, nuestras sinceras felicitaciones primero por el tema y un agradecimiento por tu gentil participación. Una linda noche con todos. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena noche. De esta manera concluimos con el presente webinario. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden escribirnos a utpl-alumni@utpl.edu.es. Gracias por acompañarnos. Una feliz noche.